Shalom y bendición para todos. Hoy vamos a continuar con este tema que ya tenemos hoy la tercera parte, que son un estudio de las profecías cumplidas en la semana del Pesach en que murió y resucitó Yeshua. Este tema de hoy, les cuento que aún para mí preparándolo ha sido de mucha confrontación. Yo creo que es un tema fuerte, pero es un tema que nosotros tenemos que enfrentar y analizar, porque siempre lo hemos visto con muchísima ligereza. Acabamos de ver a Yeshua entrando en el día 10 del primer mes en Jerusalén montado sobre el asno, cumpliendo con la profecía que había dicho el Eterno a través del profeta Zacarías. Ya está en el estudio anterior para los que no lo hayan visto. Y poniendo en perspectiva los evangelios, nos damos cuenta, más o menos, ya les voy a decir por qué más o menos, que la secuencia que sigue Yeshua después de esa presentación sobre el asno delante de todo el pueblo, continúa con la entrada al templo a hacer todo un juicio en el templo, lo que se ha llamado como la purificación del templo, pero en realidad un tema bien fuerte y un tema que espero que el Eterno me permita verlo y enseñarlo de una manera correcta. Siempre le pido que no me deje desviar ni a derecha ni a izquierda, siempre basado en la Escritura y en lo que el Padre mismo va mostrando a través de toda la preparación de estos estudios. Así que los invito, les decía que más o menos, porque tenemos que ser conscientes que el orden que se sigue en los 4 evangelios no es rigurosamente el mismo. Este tema del templo, por ejemplo, el apóstol Juan lo pone muy al principio, lo escribe muy al principio, pero los otros 3 apóstoles están de acuerdo en que esto ocurre inmediatamente 2 días antes del Pesach de Yeshua. Así que pues vamos a confiar en la mayoría y vamos a entrar en el análisis de un tema que tal vez nunca lo hemos visto como lo vamos a ver hoy. Yo sé que el tema va a ser fuerte, pero esta mañana nomás, antes de sentarme a grabar este estudio, recordaba que cuando hace más de 30 años el Padre, un día leyendo las Escrituras, me llevó a ese pasaje del profeta Ezequiel donde le decía que lo enviaba a hablarle a la casa de Israel, a un pueblo de duro corazón, pero de fácil lengua, y a un pueblo al que le hablaría el profeta, lo escucharan o no lo escucharan, de todas maneras tenía que hablar. Yo no puedo explicar por qué hace tantos años, cuando yo ni sabía quién era la casa de Israel, no tenía ni idea de ese tema, pensaba que era el pueblo judío, pero algo en mi corazón se reveló y yo supe que un día yo le iba a hablar a la casa de Israel y aquí estoy. Así que voy a hablar lo que el Padre mismo me dice que hable, escuchen o no escuchen. Yo le voy a obedecer a Él porque este es mi trabajo, esta es mi labor, esta es mi misión para Él. Así que vamos a comenzar con el tema. Vamos a comenzar con el tema de hoy. En Mateo 21:12 nos habla de este evento cuando Yeshua entra en el templo y nos dice: entró Yeshua en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Nosotros, al menos en lo que yo he conocido, dentro de todas las enseñanzas y las predicaciones acerca del templo, nosotros hemos tenido la idea así muy rápida, no muy alejada del texto, pero sin mucho análisis, de que lo que Yeshua estaba diciendo es: ustedes se están preocupando por el negocio y no realmente por orar. O sea, hay algo como lo que está sucediendo hoy, tristemente en la iglesia, que está más preocupada por el dinero, la prosperidad, el negocio que realmente por la palabra. Así más o menos nosotros lo habíamos aplicado, pero
algo que llama la atención desde el principio para hacer este estudio es la cita que está usando Yeshua. Yeshua está usando una cita que es muy importante analizarla, y vamos a analizarla a continuación para que podamos entender cuál era el mensaje de él. Él está citando Isaías 56. Ahora, cuando nosotros lo vemos desde la perspectiva que siempre lo vimos, que quitó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, la pregunta es, ¿y es que eso era prohibido? No, eso no era prohibido, porque en la Torá misma, en Levítico 5:6, por ejemplo, uno de los ejemplos nos dice, para su expiación traerá al Eterno por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, un cordero, una cordera, una cabra. El sacerdote hará expiación, y si no tuviera lo suficiente para comprar un cordero, para hacer expiación al Eterno por su pecado, entonces comprará 2 tórtolos o 2 palominos, uno para expiación y uno para el holocausto. Es decir, la compra o el traer los animales, dice que cuando vivían muy lejos ellos podían venderlos, traer el dinero y ahí comprarlos. Esto no era una práctica prohibida, entonces, ¿cuál era el problema? ¿Qué era lo que Yeshua realmente les estaba diciendo? Cuando analizamos Isaías 56 es que entendemos cuál era el problema que estaba Yeshua diciendo. Recuerde, Yeshua acaba de presentarse delante de todos con la autoridad del Mesías, porque apareció sobre el asno y aparece exactamente el día en que los corderos tenían que ser revisados en el templo. Así que él recorre Jerusalén y viene al templo. Él viene al templo, era el proceso que había que hacer, era el proceso que estaba establecido. Así que leamos estas mismas palabras antes de entrar en el análisis desde Marcos 11:17. Dice, y les enseñaba diciendo, aquí nos aclara un puntico muy importante, no está escrito, mi casa será casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Aquí hay dos términos que fueron usados proféticamente en el Tanakh. La casa de oración para todas las naciones en Isaías 56 y la cueva de ladrones que fue profetizada por Jeremías. Así que vamos a entrar a analizarlos y ustedes van a ver el mensaje tan diferente que sale del solo imaginarnos, como siempre se hizo, que el problema era que se había vuelto un negocio. No era un negocio, el negocio era lícito, el negocio era legal. El problema, ¿cuál era? Vamos a ver, leamos Isaías 56. Así dice el Eterno, guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Dice, bendecido el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero inmediatamente entra a hablar de las naciones, de los gentiles, de los extranjeros. Dice, el extranjero que sigue al Eterno, el extranjero que sigue a Yahweh. Ese es el tema de Isaías 56. Las naciones. Recuerde, en aquel momento toda la casa de Israel estaba dispersa entre las naciones, se habían vuelto gentiles, así que muchos de esos gentiles eran parte de la casa de Israel, y aunque no lo fueran, como en el caso de los egipcios, todo gentil, toda la persona entre las naciones que quisiera ser parte de Israel, tenía las puertas abiertas para hacerlo. Los egipcios solo necesitaron tomar la decisión de voy a ir con ustedes, y se unieron y fueron repartidos entre las tribus según lo que nos dice la escritura. Ellos no fueron colocados en un grupo aparte. Aquí las 12 tribus y aquí los egipcios, no, ellos fueron repartidos entre las tribus, fueron hechos ciudadanos de Israel, parte de Israel. Entonces Isaías 56 está hablando directamente del derecho legal que tiene el extranjero, que tiene el gentil de ser parte del pueblo de Israel.
Entonces dice, el extranjero que sigue al Eterno no hable diciendo, me apartará totalmente Yahweh de su pueblo, ni diga el eunuco, he aquí yo soy árbol seco, porque así ha dicho el Eterno, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto, yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas. ¿Cómo les parece? Que aún frente a los que por nacimiento, por sangre, por tradición son parte del pueblo de Israel, dice que cuando un extranjero, cuando un gentil decide seguir al Eterno, el Eterno lo recibe con un nombre mejor que el de hijos e hijas, porque es que Él ama su creación, Él ama el mundo, Él ama a Israel porque lo ha puesto como pueblo, como digamos, como la base central de su pueblo. Israel en la base, todo el que quiera ser su hijo tiene que venir a ser parte de Israel. Este es uno de los puntos que a nosotros nos aclara que no existe ninguna iglesia aparte de Israel. El plan es muy claro. Los extranjeros que siguen al Eterno jamás van a decir, no, yo no tengo derecho a ser parte de Israel, yo soy un árbol seco. No, él dice, si un extranjero elige seguir al Eterno, elige seguir a Yahweh y empieza por guardar el día de reposo y por abrazar el pacto, entonces la promesa es, yo le daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, un nombre perpetuo le daré que nunca perecerá, y los hijos de los extranjeros, es decir, sus descendientes, que los que sigan a Yahweh para servirle, y a los que amen el nombre del Eterno para ser sus siervos, a los que guarden el día de reposo para no profanarlo. Miren la importancia del día de reposo. Y abracen mi pacto, miren esta promesa, yo los llevaré a mi santo monte, los recrearé en mi casa de oración, es decir, mi casa de oración está abierta a las naciones, está abierta a los gentiles, está abierta a que ellos vengan y sean parte del Israel bíblico. Es que el concepto que nosotros tenemos hoy de Israel no es el concepto realmente bíblico, el concepto bíblico es el del Israel, el pueblo del Eterno, formado por esas 12 tribus, hecho como por una promesa a Abraham, a Isaac, a Jacob y después a Efraín y a Manasés, pero un pueblo que va a servir de modelo para que todas las naciones, los que quieren seguir al Eterno, vengan y aprendan de ese modelo. Por eso le dice que son sal y luz a las naciones, sal y luz al mundo. Dice, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, y aún juntaré sobre él a sus congregados. Es decir, para reunir no solamente los dispersos de Israel, los de la casa de Israel, es también a todos los gentiles que quieran venir. No importa, siempre lo he dicho, la tal búsqueda de los apellidos y de todo eso no tiene ninguna importancia. La importancia la tiene que usted decida de corazón, no es si su apellido aparece en una lista, no puede aparecer en la lista, pero si usted de corazón no ha venido a ser parte de ese pueblo de Israel, no ha venido a guardar el día de reposo, no ha venido a abrazar el pacto, olvídese que no es parte del pueblo, no importa que tenga esto. Entonces, volvamos a la palabra, volvamos a la palabra. ¿Por qué Yeshua está citando en su reclamo al pueblo, acabándose de declarar el Mesías, que ustedes le cerraron la puerta a los gentiles? Porque todas esas mesas que él volcó, todos esos animales que él sacó, ¿dónde los habían colocado? Los habían colocado en el patio de los gentiles. Ellos habían establecido en el templo un lugar para que los gentiles estuvieran ahí como de arrimados, separados. Habían levantado una pared de división, una pared que nunca fue ordenada en el tabernáculo. Ustedes ven que en el tabernáculo no hubo una pared que dividiera, bueno, de aquí para acá los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, y de aquí para allá de la pared los egipcios. Esa pared nunca existió en el tabernáculo. La única puerta que tenía el tabernáculo estaba abierta para todo aquel que viniera a rendirse delante del Todopoderoso. Entonces, ¿qué había sucedido acá en este momento cuando Yeshua está aquí en el templo? Ellos, para que los gentiles todavía estuvieran más lejos y no tuvieran acceso, el mismo Talmud nos da la referencia
de que las oraciones que se hacían en la puerta del templo, a partir de ese tiempo de Yeshua, ya no se hicieron más para que los gentiles no las aprendieran. Y venían toda esa enseñanza que se había levantado dentro del pueblo judío, que era el único que estaba presente en este momento. Sabemos que solo la casa de Judá permanecía como parte de Israel, pero ellos habían establecido ordenanzas de hombres donde prohibían que fueran a la casa de los gentiles, que hablaran con ellos, que comieran con ellos. O sea, desde ahí se había levantado esa pared de separación, pero en el templo era todavía más clara. La separación ellos habían colocado la venta de los animales en el patio de los gentiles. De esa manera obstaculizaban la llegada de los gentiles al Eterno, al Dios de Israel. Hoy estamos viviendo lo mismo, la misma situación. Nada ha cambiado. Yo creo que ninguno de ustedes que me está escuchando, cuando tuvimos la revelación y escuchamos el llamado del Padre, cuando nosotros nos decidimos a venir al Dios de Israel, a volver otra vez a ser parte de ese pueblo santo y bendito, ¿cuántas voces se nos han levantado en el camino para decirnos: usted no tiene derecho, usted no tiene, la Torah no es para usted, lo que es para usted son las leyes de Noah, váyase con los gentiles, váyase a cumplir sus leyes de Noah, y una cantidad de inventos terribles que hicieron los hombres únicamente para que las naciones no tuvieran parte en la nación santa de Israel. Este es el mismo problema hoy, y es el mismo problema que Yeshua estaba haciendo. Él tira los animales y tira todo, y le cita Isaías 56 para recordarle a Judá que la casa, el templo, que es la réplica misma del trono del Eterno, está abierta para todas las naciones, para todo el que quiera venir. Para todo el que quiera venir. Ahora, esta segregación, esta división, esa pared de separación que Yeshua derribó, ha sido levantada de nuevo. Y no solamente por los judíos, porque los judíos también entonces siguen separando judíos de gentiles, y esto no es correcto. Ya ninguno es gentil, porque gentil quiere decir pagano. El gentil que está guardando la Torá, el gentil que está guardando el día de reposo, el que abrazó el pacto, el que está siguiendo al Dios de Israel, ya no es gentil, ya no es pagano, ahora es un israelita. Entonces, así como de la casa de Judá se ha levantado la pared de separación, también se ha levantado esa pared de separación de parte del cristianismo. No, el cristianismo dice: nosotros no somos judíos, nosotros no tenemos nada que ver con Israel, nosotros somos la iglesia gentil, muy, muy orgullosos, diciendo que eso es la iglesia pagana. Y gentil es pagano. Entonces, ¿cómo se repite con tanto orgullo? No, nosotros somos la iglesia gentil, no, nosotros somos gentiles. Mire, si algún día y pusieran el sinónimo y dijeran públicamente: es que nosotros somos la iglesia pagana, ese día se acababa esa tal frasecita. Y si alguno de los que se sienten tan orgullosos diciendo que es gentil dijera: no, es que yo soy pagano, esas palabras retumbarían en sus corazones y ustedes dejarían inmediatamente de pronunciarla. Porque hoy tenemos que entender esto, que Yeshua, el que nos fue revelado, el que le fue revelado a esa misma iglesia que niega ser parte de Israel, hoy tenemos que entender sus palabras antes de que Él fuera al madero por nosotros. Tenemos que entender lo que Él estaba haciendo. Ahora, Él llama también, aparte de decir que la casa de oración es para todos los pueblos, y aparte de tirar todos los animales y todas las mesas de los cambistas, porque estaban en el patio de los gentiles, para que ellos no pudieran escuchar lo que pasaba en el templo, ni tuvieran acceso, ni pudieran aprender, ni pudieran ser parte de Israel. Él los llama cueva de ladrones. Ahora, ¿por qué los llama cueva de ladrones? ¿A qué está haciendo referencia? ¿Qué es lo que están robando? ¿Qué es lo que ellos están robando? Bueno, podríamos decir que el derecho de las naciones a ser parte de Israel, pero vamos a Jeremías 7 para entender muy bien a qué se refiere cuando dice que mi casa fue hecha una cueva de ladrones. Jeremías 7:1 dice: palabra del Eterno que vino a Jeremías diciendo: ponte a la palabra de la casa de Yahweh y proclama allí esta palabra. Imagínense,
párese en la puerta del templo y diga estas palabras: oíd palabra de Yahweh, todo Judá, los que entráis por esa puerta para adorar a Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, Dios de Israel: mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. Si ustedes no mejoran sus caminos, ustedes no pueden estar aquí, porque esa es la réplica de mi trono, es lo que les está diciendo en otras palabras. No fiéis de palabras de mentira diciendo: templo del Eterno, templo de Hashem, templo de Yahweh es este. No, dice: pero si mejoraréis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis la sangre inocente, ni anduviereis en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar. Es decir, ustedes no pueden estar dentro del templo si ustedes están siguiendo malos caminos, están adorando dioses extraños, están oprimiendo a los extranjeros, no están haciendo justicia con su prójimo. Dice: entonces, si ustedes hacen lo correcto, os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. El profeta Jeremías les estaba anunciando que ellos estaban confiando en palabras de hombres, palabras de mentira, que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, e incensando a Baal y tras dioses extraños que no conocisteis. Dice: vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa, sobre la cual es invocado mi nombre, y diréis: librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. El versículo 11 nos dice: es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. He aquí que también yo lo veo, dice el Eterno. ¿Se dan cuenta por qué la referencia a casa de oración y que la han convertido en cueva de ladrones? La referencia profética es muy clara. Lo que Yeshua les está diciendo en otras palabras es: por un lado, ustedes están oprimiendo a los extranjeros, ustedes le están prohibiendo a los extranjeros venir a ser parte del pueblo de Israel. Y ese es un gran pecado, porque eso no es el plan del Eterno. El plan del Eterno es su amor por todo el mundo. Por eso dice: de tal manera amó Dios el mundo. El mundo. Él no dice que solo a Israel. Él puso a Israel como modelo, como pueblo modelo, pero Él ama su creación, Él amó al mundo. Entonces le dice: no solamente ustedes están cerrando la puerta para que los extranjeros vengan. Recuerden que Jesús había dicho: yo solo vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, ustedes le están diciendo: esas ovejas perdidas no solamente nunca las han buscado, sino que ustedes le están cerrando la puerta, para no entender que todos esos gentiles que están tratando de venir, hoy se llaman prosélitos, o los que están tratando de acercarse al templo, de volver otra vez, ustedes les están cerrando la puerta. Y ustedes han hecho de mi casa una cueva de ladrones. Dice: porque estaban en muchísimo pecado, y ellos estaban siguiendo palabras de mentira. Esto se lo dijo Yeshua muchas veces. Se lo dijo: ustedes han dejado el mandamiento de mi Padre por seguir los mandamientos de los hombres. Ustedes me aman de labios, pero su corazón está lejos de mí. Todo el ministerio de Yeshua, si ustedes lo analizan, él está haciendo un juicio un juicio a la luz de la Torá, a las prácticas que Judá tenía en ese momento. Entonces, uniendo todo esto, es cuando podemos entender por qué Yeshua entra y quita todo estos cambistas y dice estas palabras. Recordemos algo que es muy interesante, que lo vimos en el estudio número 1 de esta serie. Cuando Juan el Bautista anuncia a Yeshua como el Cordero de Dios, como el Cordero que quita el pecado del mundo, el que va a morir exactamente en Pesach, porque va a ser el Cordero de Pesach en este año. Pero cuando lo anuncia al principio del ministerio que Él es el Cordero de Pesach, entonces Él anuncia al mismo tiempo este juicio que hoy se está haciendo. Recordemos Mateo 13:11.
Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, dice Juan el Bautista, cuyo calzado no soy digno de llevar, está hablando de Yeshua, es más poderoso que yo y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él viene para darles ese fuego, Él viene para sellar el nuevo pacto. Nunca se nos olvide que en esta semana del Pesach de Yeshua, el nuevo pacto anunciado por el profeta Jeremías es el que se va a sellar con esa sangre del Cordero. Recordemos que el primer pacto fue sellado en el Sinaí y al Sinaí llega Israel con la sangre del Cordero cuando la pone para salir de Egipto. Ahora el nuevo pacto se va a sellar. Entonces, Él viene, lo que está anunciando es ese sello con Espíritu Santo y con el fuego, es el que viene a traer Yeshua. ¿Por qué? Porque ese primer pacto se había hecho también con fuego y con la presencia misma de Elohim. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era. Es decir, Él viene a remover toda su era y viene a recoger el trigo en el granero y a quemar la paja en un fuego que nunca acabará. Él venía a hacer, Yeshua venía no a hacer juicio al mundo, Él venía a hacer juicio a Israel. Hoy cuando los antimisioneros nos dicen, ay, ¿a dónde está la paz en el mundo? Y toda la cantidad de cosas que dicen sin conocimiento de la Escritura. Nosotros lo único que podemos ver es que no se han dado cuenta que el juicio que vino fue un juicio a Israel y un juicio que, como vamos a ver en este mismo estudio, condujo a la destrucción del segundo templo. Porque el Israel en ese entonces, que era la casa de Judá solamente, que es la que estaba presente, ese no pasó el examen, por eso fue destruido el templo, como lo vamos a ver ahora. Por eso yo les decía al principio, este es un tema bien fuerte, pero es un tema que nosotros tenemos que aprender. En Mateo 21:14, continuando con este proceso de Yeshua dentro del templo, haciendo toda esta limpieza que está haciendo, diciendo las palabras que les está diciendo a todos. Dice, entonces vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Él al mismo tiempo, los que venían allí con necesidad los sanó, pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Estos muchachos, ¿por qué venían clamando Hosana al hijo de David? Porque ellos venían desde que él salió, lo venían aclamando con el título de Mesías. El hijo de David es el título del Mesías. El Mesías viene, el descendiente de David que viene a reinar. Ese es el Mesías Ben David que ha llamado la tradición judía. Ellos venían siguiéndolo desde su entrada triunfal encima del asno, cumpliendo la profecía de Zacarías. Estos muchachos entran también detrás de él al templo y aquí los siguen aclamando. Sálvanos ya, hijo de David. Hosana, que es Hoshiana, que sálvanos, hijo de David, sálvanos, Mesías. Ellos lo estaban reconociendo allí dentro del templo. Ustedes pueden imaginarse toda esta escena. Y entonces dice, perdón, los principales sacerdotes y los escribas se indignaron y le dijeron, ¿ustedes están escuchando lo que estos dicen? Y Yeshua, ¿están escuchando? Le preguntan a Yeshua lo que ellos dicen. Y Yeshua les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? Entonces, ¿qué es lo que les está diciendo? ¿Qué es lo que Yeshua siempre dijo también? El que no se hace como un niño no entrará en el reino. El niño es obediente, recibe, no cuestiona. Si desobedece, pero él no está cuestionando la orden. Estos niños estaban recibiendo esa instrucción, ellos estaban confiando en su padre. Cuando usted como padre o como madre le habla a sus hijos, ellos confían en usted, sobre todo cuando ellos son niños, ellos confían en usted. Ellos siguen su orden porque ellos tienen confianza. Aquí lo que está diciendo Yeshua es, ellos que sí confían en la palabra, saben lo que está pasando. Pero ustedes que no confían en ella, ustedes que confían en las palabras de los hombres, ustedes ni tienen idea. Entonces, vamos a ver qué finalmente era el miedo que tenían ellos, los sacerdotes y los escribas. ¿Con qué se relacionaba todo este cuestionamiento?
Juan 2:16, hablando de este mismo tema, nos dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito. Cuando ellos vieron todo lo que estaba pasando dentro del templo y los niños aclamándolo como el Mesías, dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras? Y ya que haces esto, respondió Yeshua, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Escuchen bien estas palabras, porque estas palabras nos están hablando mucho más de lo que nosotros creemos. Entonces, ellos están preguntando ¿cuál es la autoridad que usted tiene? ¿Usted por qué está haciendo esto? ¿Por qué está entrando aquí al templo en pleno Pesaj? ¿Usted por qué está entrando? ¿Usted por qué está haciendo? ¿Usted con qué autoridad está haciendo esto? Entonces ellos le dicen, muéstrenos una señal. Primero le piden la señal, y la señal que él les da es una señal que se va a cumplir en esa misma semana. Él les dice, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Claro, los judíos no podían entender eso, pero ¿de qué les estaba hablando Yeshua? ¿De qué les estaba hablando Yeshua? ¿Cuál era el templo? ¿Por qué Yeshua estaba poniendo como que el templo era igual a su cuerpo? Como que el templo era lo que era él mismo. ¿Cuál es esa relación? ¿De qué nos está hablando Yeshua allí? ¿Por qué él les dice que estoy hablando de mi cuerpo? Yo creo que muchos quedarían allí locos con la respuesta. Pero los que sí conocían la escritura, los que sí estaban guardando la Torá y los que sabían, sí tienen que haber recordado el momento. Voy a ponerlo acá, quiero poner acá en el PowerPoint para que ustedes recuerden este evento. ¿Cuándo fue comparado el templo con un cuerpo? El templo fue comparado con un cuerpo cuando Jacob tiene la visión de esa puerta abierta al cielo. Allí recuerde, en la misma forma, en la misma posición como Jacob está acostado, en la misma posición que el Padre ordena su tabernáculo. Y la cabeza de Jacob está recostada sobre la roca de Israel. Sobre la roca de Israel. Es decir, en otras palabras, vamos un poquito más allá de esto, explorando estas palabras de Yeshua. ¿Cómo es que Él es el mismo templo? El templo, vimos en el estudio del tabernáculo, el templo es la presencia misma del Todopoderoso. Es una réplica del trono del cielo. Es que nosotros nos quedamos ya con esa idea que tenemos de que el templo es simplemente como un lugar, como un edificio. Nosotros tenemos, claro, porque en eso hemos crecido, nosotros tenemos la idea de que allí había un templo más. Había el templo en Jerusalén y las sinagogas en todas las otras ciudades, y como que voy a este templo o voy a aquel, o voy a esta sinagoga o voy a la otra. Es decir, como si el templo fuera simplemente un lugar físico. Y así lo están viendo los judíos, porque le dicen, pero esto se demoró 46 años construyéndolo. Ellos ya se habían olvidado que ese sí, el templo, solo el templo, yo no estoy hablando de las sinagogas, yo no estoy hablando de nada de esto, estoy hablando del templo, el tabernáculo que fue ordenado, el primer templo que fue construido y también destruido, y este segundo templo, son una réplica del mismo trono del Todopoderoso. Yeshua, cuando está diciendo ese templo es mi cuerpo, este templo es mi cuerpo, imagínense lo que ellos están entendiendo. Ellos están entendiendo que Él está diciendo que Él es la misma presencia del Todopoderoso. Él está hablando como el Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Él es la palabra del Eterno hecha hombre. Imagínense por un momento, paren un momento, e imagínense un hombre cualquiera, como dicen hoy en la enseñanza.
Hoy siguiendo las enseñanzas de los hombres, entonces nos dicen, no, es que Yeshua no era divino, no, él era solo un hombre, hijo de José y de María. Ahora, imagínense ustedes a un ser humano cualquiera, que ya hemos visto, imposible que no haya pecado, porque entonces la escritura es mentira, pero ahora ese ser humano, hijo de vecino, hijo de José y de María, diciendo que la presencia misma del Eterno, que el trono mismo del cielo es Él. Ustedes pueden imaginarse que eso tenga alguna lógica. Miren, mis amigos, yo les digo una cosa, si ustedes no se sientan a pensar antes de creer a las palabras de los hombres, están tan perdidos del camino como lo estaban en este momento este pueblo de Judá. Si ustedes todavía siguen pensando que Yeshua es solo un hombre, ¿cómo pueden atribuirle a un ser humano que diga que Él es la misma presencia, Él es el mismo todopoderoso creador del cielo y de la tierra? Porque eso es el templo. El templo no era un edificio, no es simplemente el edificio. Allí estaba la presencia misma en el lugar santísimo donde estaba la roca de Israel. Allí estaba. Por eso Yeshua se refiere a la casa de mi Padre. Yeshua se refiere a mi casa, porque Él está hablando muy claramente de quién es, desde que Él aparece encima del asno, como lo había anunciado Zacarías. Él está diciendo, yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de David, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Hijo del Eterno. Aquí lo está diciendo con toda la autoridad, y por eso le preguntan que cuál es la autoridad que tiene. Dice, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que Yahweh había dicho, a la palabra que el Eterno había dicho. ¿Se dan cuenta? ¿Quién estaba hablando? Yeshua les dice, ustedes lo van a entender cuando yo muera y resucite en 3 días, van a entender quién era Él. Como también les dice, cuando yo sea levantado, ustedes van a entender quién soy yo. Eso lo vamos a ver en un próximo estudio. Pero ya lo sabemos, lo podemos adelantar un poquito antes de entrar en el análisis. Cuando Él fue levantado, ¿cuál fue el título que pusieron sobre su cabeza? Yud-Heh Vav-Heh, lo que resumía el título que quisieron ponerle en forma de burla. Yeshua de Nazaret, rey de los judíos. Pero aquí Él se está revelando a su pueblo. Él se está revelando. Entonces dice, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaron cómo matarlo, porque le tenían miedo, porque el pueblo estaba admirado de su doctrina. El pueblo se admiraba de su autoridad, el pueblo estaba creyendo a todo lo que estaba viendo. Por eso dice que una multitud lo aclamó. Entonces, por eso los sacerdotes dicen, no, hay que matarlo rápido, no lo podemos dejar más tiempo. Pero al llegar la noche, dice, Yeshua salió de la ciudad. Este es todo el evento que sucede en el templo. Entonces, vamos siguiendo la ruta de Yeshua. Él aparece frente al pueblo, camina por todo Jerusalén, va sobre el asno en todo Jerusalén, y después entra al templo y hace todo esto que acabamos de ver. Él les habla lo que acabamos de ver y dice que al llegar la noche, Yeshua salió de la ciudad. Pero miren lo que sucedió cuando salió. Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo otra vez a la ciudad, volvía de regreso a Jerusalén. Y tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Este es un evento que nosotros tal vez nunca lo habíamos entendido, porque como siempre aprendimos nosotros a analizar las escrituras por pedazos sueltos, por partes sueltas, aquí lo de la higuera, aquí lo del templo, aquí lo de más allá. Pero si nosotros seguimos la secuencia, si estamos siguiendo la secuencia de estos últimos días,
Por eso los animo, si ustedes no han visto los 2 estudios anteriores de esta serie, mírenlo, empiecen en orden a ver la secuencia para que vean lo que va apareciendo como en un gran rompecabezas. Aquí dice que se encuentra con la higuera y él dice que no halló fruto en la higuera. ¿Cómo es que se secó enseguida la higuera? Muchas personas, muchos tienen cantidades de interpretaciones de estas palabras. Yo hasta he escuchado y realmente causa es como, ¿qué será? Como, no risa, porque eso a mí no me causa risa, pero le da uno hasta tristeza más bien. Ver uno que este es uno de los argumentos que los antimisioneros usan en contra de Yeshua. Ay, que si Yeshua hubiera sido el Mesías, de verdad, él no hubiera podido secar la higuera, porque nadie puede acabar con la creación del Eterno. Es lo que le dicen a uno los antimisioneros. Ay, por favor, yo no entiendo cómo hay personas que creen a estos personajes que tienen una lista de tonterías allí, y la gente, ay, sí, no, entonces dejemos a Yeshua. Eso yo no lo puedo entender. Yo no puedo entender que el que nos reveló, el Padre nos reveló su palabra hecha hombre, nos la reveló, por años lo creímos, así tuviéramos errores, pero por años lo creímos y hoy lo vamos desechando porque alguien viene sin ningún conocimiento a decirnos que no, él no puede ser el Mesías porque nadie puede acabar con maldecir la creación del Eterno. Vamos a ver de qué se trataba esta maldición. ¿Cuál era la autoridad que tenía Yeshua? ¿Qué era lo que Yeshua estaba tratando de mostrar? La autoridad que tenía sobre Israel. Nosotros sabemos que la higuera es prototipo de Israel, pero ¿en qué sentido? ¿En qué sentido? No en todos los sentidos, vamos a verlo. Leamos Marcos 11:28. Ellos le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Ellos siempre se estaban preguntando, ¿cuál es la autoridad que Yeshua tiene? ¿Usted por qué puede hacer esto? Ellos lo habían visto caminando sobre el agua, ellos lo habían visto, acababa de resucitar a Lázaro, él estaba haciendo maravillas, ellos tenían que estar pero conmocionados, todo ese pueblo tenía que estar sacudido con lo que estaba sucediendo en estos días anteriores. Entonces le dice, ¿quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Yeshua respondiendo le dijo, os voy a hacer otra pregunta. Esta respuesta de Yeshua a mí me encanta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces les pregunta Yeshua, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí. Si decimos que del cielo, dirá, entonces ¿por qué no le creyeron? Pero si le decimos que de los hombres, entonces ellos le tenían miedo al pueblo porque ellos tenían a Juan como un verdadero profeta. O sea, ellos estaban que no sabían qué responder. Así que respondieron y dijeron a Yeshua, no sabemos. Entonces respondiendo Yeshua les dijo, pues yo tampoco les digo con qué autoridad hago estas cosas. A mí eso me encanta de Yeshua. Él no tenía temor para hablarle. Recuerda, él estaba haciendo juicio. Muy bien, ustedes no son capaces de responder. Ustedes tienen miedo de la gente para responder la verdad. Ustedes no se están basando en la palabra para responder la verdad. Bueno, entonces yo tampoco les voy a responder a ustedes con qué autoridad hago estas cosas. Pero la autoridad de Yeshua era muy clara. Yeshua lo había dicho. Ustedes, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Había dicho que él tenía el poder, todo el poder, que era el Señor del día de reposo. Él les había hablado de su autoridad muchas veces. En Mateo 28 él les dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Es lo que les está diciendo aquí a los fariseos que no le contestan. Ustedes me han escuchado hablar de la autoridad que yo tengo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, dijo Yeshua delante de todos. Ahora, ¿dónde obtuvo esa autoridad? Ya lo sabemos, la obtuvo cuando la sabemos y ellos la sabían cuando en Daniel 7 el llamado Hijo del Hombre recibe del anciano de días
todo dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Y recibió un dominio eterno que nunca pasará y un reino que nunca será destruido. Entonces, Yeshua, la autoridad la había declarado desde el principio. Él les estaba diciendo, es que yo tengo autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Pero es que Yeshua no es un hombre cualquiera. Él es la palabra misma del Eterno. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él por eso decía, yo soy el Hijo del Hombre. Y ellos sabían quién era el Hijo del Hombre, el que había recibido del anciano de días toda la autoridad y se había sentado a la derecha del Padre. Ellos ya lo sabían, ellos lo habían escuchado, ellos querían matarlo porque él decía que era el Hijo del Hombre precisamente. Pero volviendo entonces al caso de la higuera, ¿cómo les manifiesta él su autoridad? Secando la higuera, pero vamos a ver el significado de la higuera. Entró Yeshua en Jerusalén y el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos la higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba algo en ella. Pero cuando llegó a ellos, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Por un lado, no haya el fruto, pero por otro lado, él sabe que todavía no es el tiempo. Así que este haber secado la higuera tiene un doble mensaje, digamos. Él se refiere al Israel de ese tiempo sin dar fruto. Les acaba de decir en el templo todos sus problemas y pecados y acaba de recordarles, como vimos, Isaías y Jeremías. Pero también él sabe que él vino a recoger él viene a sellar ese nuevo pacto, a recoger esos dispersos de Israel. Y el tiempo de los higos todavía no es ese, porque la casa de Israel no está reunida. Israel no está completo. Entonces, él sabe que todavía no es el tiempo de los higos. Se lo está diciendo a todos de esta manera. Entonces Yeshua dijo a la higuera, nunca más coma nadie fruto de ti, y lo oyeron los discípulos. ¿Qué es estar bajo la higuera? Vamos a entender bien esto. ¿Qué es estar bajo la higuera y qué es dar higos? ¿Por qué no era el tiempo de los higos? ¿Y cuál era el tiempo de la higuera? Primera de Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Es la higuera, si nosotros empezamos a leer todos los pasajes donde Israel es comparado con una higuera, la higuera hace referencia a la protección, al estar bajo la protección del Todopoderoso. Cuando Israel está en obediencia, es la higuera que está protegida. Está representado Israel como una higuera protegida por el Todopoderoso. Pero cuando Israel está en desobediencia, la representación que nos hace el Tanakh es el juicio del Eterno cortando con esa higuera, secando esa higuera. Vamos a verlo a través de la misma escritura. Primera de Reyes 4:25. Primera de Reyes 4:25 dice, y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. ¿Cómo era esta época de Salomón? Vamos a ver por qué decía que estaban bajo la higuera. Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Tenía Salomón 12 gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey a su casa. Cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes al año. Judá e Israel eran muchos. Primero, ellos estaban unidos todavía, Judá e Israel. Eran muchos, como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Imagínense ese tiempo de la higuera protegida por el Padre. Ahí está Salomón, están las 12 tribus, están todos reunidos y están todos como una multitud. Es una multitud que está disfrutando de gozo y de paz, con multitud comiendo, bebiendo y alegrándose.
Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos, desde el Éufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto. Y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Y Judá e Israel vivían seguros, escuchen esto, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y de que toda la sabiduría de los egipcios. ¿Se dan cuenta? Allí es comparado con esa higuera. Estaban todos, estaban en obediencia, estaban tranquilos, Israel estaba unido. Proverbios 27:18 nos dice: quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. En Cantares 2:13 hay una profecía preciosa acerca de la higuera y del tiempo de los higos, que nos sigue aclarando esto, de a qué hace referencia la higuera. Porque no es solamente, como les digo, el hecho de que digamos que la higuera representa a Israel, no, representa una característica muy importante de Israel. Leamos Cantares 2:13. Dice: la higuera ha echado sus higos y las vides en ciernes dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, y ven. Pero vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto de qué está hablando, cuál es el tiempo de los higos. Porque recuerde que nos acabamos de leer que Yesual dice que todavía no es el tiempo de los higos. Dice Cantares 2: yo soy la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Como el lirio entre los espinos, así es mi amiga entre las doncellas. Recordemos que este cantar de los cantares nos está hablando de ese romance entre el Eterno y su pueblo. Entonces dice que mi amiga, mi amada, es como un lirio entre espinos. El mundo es tan sucio, tiene tanta maldad. Dice que su pueblo es como un lirio en medio de espinos. Como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. Me llevó, dicen, a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. Ya analizamos esto, si ustedes no lo han visto, les recomiendo que vean el video de la casa del banquete, el video del tabernáculo. Me llevó a cómo nos entra al tabernáculo, a la presencia misma del Eterno, a través de la bandera que Él levantó, de ese estandarte que Él levantó, que en este momento de este estudio está a punto de ser levantado. Ese estandarte que Él levantó es ese madero donde Yeshua fue levantado. Y fue levantado por amor. Entonces, dice, me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. La voz de mi amado dice, he aquí él viene, saltando sobre los montes, brincando sobre los collados. Aquí ya nos está hablando, el primero se levanta para llamar a todo ese pueblo, a toda esa linda doncella, o a todo ese amado entre los jóvenes, como llama Israel, pero él va a volver. Entonces dice, él viene saltando sobre los montes, brincando en los collados. Mi amado es semejante al corzo, al cervatillo, él aquí está atrás nuestra pared, mirando por las ventanas, atisbando por las celosías. Mi amado habló y me dijo, levántate. Escuchen el llamado para ese regreso final del amado. Escuchen el llamado. Dice, levántate, amiga mía, hermosa mía, ven, que es el llamado que estamos recibiendo hoy. Porque he aquí que ha pasado el invierno, se ha mudado, la lluvia se fue. Es decir, ese tiempo sombrío, frío, sin la presencia de Él, ese tiempo de dificultad, de persecuciones, ese tiempo de tanto problema para su pueblo. Dice, ya ha pasado, se han mostrado las flores en la tierra, el tiempo de la canción ha venido y en nuestro país se ha oído la voz de la tórtola. Es decir, mire, pongan cada palabra, abran sus Biblias y léanlo allí en sus Biblias. Lean toda esa porción de cantares. Porque he aquí ha pasado el invierno, se ha mudado, se han mostrado las flores, ahora está otra vez reverdeciendo esa higuera. Dice entonces en el verso 13, la higuera ha echado sus higos.
Ahora, cuando nosotros escuchamos ese llamado, ven hermosa mía, ven amada mía, cuando estamos volviendo otra vez, cuando estamos regresando a la obediencia, cuando nosotros estamos poniendo otra vez nuestro corazón en el Todopoderoso, en el Elohim de Israel, y somos parte de Israel, y venimos a obedecer la Torá dada al pueblo de Israel, y venimos a cantar y hacerlo nuestro pueblo. Entonces es cuando dice: la higuera ha echado sus higos, y las vides en cierne dieron olor. Levántate, amiga mía, hermosa mía, ven. Se dan cuenta, todo este es el tiempo de los higos, este es el tiempo, en ese tiempo solamente había hojas de la higuera, pero estaban en tan mala condición espiritual que Yeshua seca esa higuera, hace juicio sobre esa higuera, porque aún esa casa de Judá en aquel tiempo estaba en tal desobediencia que tenía que venir bajo juicio. Entonces dice acá: paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Es el llamado de hoy. Ustedes han oído un llamado más hermoso. Levántense, salgan de donde están, de las iglesias donde están, de los sitios donde están, de los países, de las ciudades, no importa dónde están en todo el mundo. Asómense, vengan otra vez, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Hermoso tu aspecto. Pero ¿sabe qué es lo triste? Que inmediatamente nos advierte una cosa que es muy importante, y es que nos advierte que cuando esa higuera reverdezca y esos higos empiecen a aparecer, que somos todos los que estamos volviendo, también van a aparecer pequeñas zorras para destruir las viñas. A continuación lo dice: pero aparecerán las pequeñas zorras para destruir las viñas. Ay de aquellas pequeñas zorras que están destruyendo este momento profético, que están viniendo para torcer el camino de los que están regresando otra vez a la casa, de los que están diciendo que las escrituras son falsas, de los que están diciendo que Yeshua es un falso Mesías. Hay de aquellos que están diciendo que este regreso a Israel no es para nosotros, porque para nosotros son unas leyes inventadas por hombres. Hay de aquellos que están viniendo a cambiar los tiempos, a inventarse calendarios, a inventarse cosas. Hay de aquellas pequeñas zorras que están viniendo a destruir la viña. Porque ese es un tiempo profético, y de la misma manera que Yeshua se levantó con toda la autoridad en aquel tiempo, créanme que viene para hacer también, para separar en el granero el trigo de la cizaña. Esto no es un tiempo de juego, esto es un tiempo muy serio, y es un tiempo que nosotros lo tenemos que tomar con toda la responsabilidad del caso. Sigamos adelante. La higuera entonces nos habla de juicio. Dijimos que la higuera, estar bajo la higuera es estar bajo obediencia, como estaba Israel en el tiempo de Salomón, pero cortar la higuera es cuando Dios hace juicio. Isaías 34 nos explica esto. Acercaos naciones, juntaos para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce. Porque el Eterno está irado contra todas las naciones, e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. Esto es Isaías 34, para que lo busquen lo voy a colocar acá para que si quieren lo puedan ir leyendo. Isaías 34. Y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán en los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de parra, y como se cae la de la higuera. ¿Se dan cuenta? Cuando Israel estaba en obediencia, la hoja de parra y de higuera estaban allí bajo la protección. Pero ahora viene el juicio del Padre, y dice que se caerán como cae la hoja de parra y como cae la hoja de la higuera. También Jeremías 8:5 nos dice: ¿por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho?
Cada cual se volvió a su propia carrera, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Dice, aún la cigüeña en el cielo conoce el tiempo, y la tórtola y la grulla y la golondrina guarda el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Yahweh. Miren esto, escuchen estas palabras. ¿Cómo es que ustedes dicen, ay, nosotros somos sabios y la ley del Eterno está con nosotros? Ciertamente, la ley, la Torá del Eterno, la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Qué serias estas palabras, qué serias estas palabras. Están relacionadas con el juicio a la higuera. Está diciendo, ustedes se jactan de decir, nosotros somos sabios, nosotros tenemos la Torá, pero ¿cuál es la Torá que tienen en este momento? ¿No son más bien que se ha cambiado la Torá por mandamientos de hombres? ¿Cómo ha sido cambiada la Torá del Eterno por la pluma mentirosa de los escribas? Los sabios, dice, se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Eterno. ¿Y qué sabiduría tienen? Ojo con estas palabras, porque hoy se nos ha vuelto el tema de los sabios un tema como infalible. Si lo dijo un sabio, un hombre considerado sabio, así es, eso es infalible, no importa que el Eterno diga lo contrario. Un ejemplo, el Eterno dice, no hay reencarnación. Pero uno de los sabios dice, no, sí hay reencarnación, entonces hay reencarnación. ¿Quién es el Elohim de Israel? Dice, los sabios se avergonzaron, se van a avergonzar también en la profecía de Isaías, cuando dice que este pueblo me honra con su boca, pero su corazón está lejos de mí, también dice que va a destruir la sabiduría de los sabios. Por eso les decía, este es un tema muy fuerte, pero es un tema que nos tiene que abrir los ojos. Entonces dice, los sabios se avergonzaron, se espantaron y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra del Eterno. Si dicen cosas contrarias al Eterno, ¿qué sabiduría tienen? Por tanto, dice, porque ustedes confían en los sabios, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue su avaricia, desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño, y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. ¿Se han avergonzado de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Van a caer porque el Eterno hace juicio a Israel. Nosotros siempre pensamos que el juicio del Eterno es al mundo. No, el juicio primero es en la casa. Empieza por la casa. Así que el juicio a Israel dice, caerán entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice el Eterno. Los cortaré del todo, dice Yahweh. Y escuchen esto, no quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Lo que les he dado pasará de ellos. Perdón un momento. Por eso es que Yeshua en Mateo 24 dijo, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y broten las hojas de nuevo, sabrán que el verano está cerca, que acabó el invierno, como dice Cantares, que el verano ya viene, que viene el tiempo de gozo, el tiempo de recibir a nuestro Mesías. Pero este juicio a la higuera es un juicio que está haciendo Yeshua sobre Israel, o está haciendo el Eterno a través de su palabra, que es Yeshua, a Israel. ¿Por qué se seca? Y le dice, nunca más des fruto. No va a haber fruto hasta el tiempo en que vuelva a reverdecer la higuera. No va a haber más fruto. ¿Y esto se ha cumplido o no se ha cumplido? Lo que Yeshua buscaba en ese tiempo vino a buscar dentro de su pueblo, eran frutos de arrepentimiento.
pero allí no había arrepentimiento, allí estaban siguiendo los mandamientos de hombres, allí estaban echando fuera a las naciones, allí estaban siguiendo falsas enseñanzas, falsos dioses. No, todo el sacerdocio era comprado, ya era tiempo de hacer juicio. Entonces cuando Yeshua seca esa higuera, está haciendo ese juicio que había sido anunciado por los profetas, ese juicio de la higuera que siempre ha sido anunciado. Ellos lo sabían, ellos sabían de lo que estaba hablando. Por eso también a continuación Yeshua les dice la parábola de la higuera. Leámosla. Dijo esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. ¿Cuál es el hombre que tenía una higuera plantada en su viña? El Eterno. Vino a buscar fruto y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto de esta higuera. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Yeshua? Él viene a buscar el fruto de la higuera, dijo, y no lo hallé, córtala. Eso es lo que está haciendo cuando él pasa por la higuera. Ese es el significado. ¿Ustedes creen que él se acercó a buscar un higo? No hay higo. No, él sabía lo que estaba haciendo. Él es la imagen visible del Elohim invisible. Él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía las palabras que le estaban diciendo a todos los discípulos de los que estaban alrededor de él. Entonces dice: vine hace 3 años que estoy buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué se inutiliza la tierra? Aquí ya empezamos a entender por qué el templo fue destruido pocos años después. Ya empezamos a entender esas palabras que leímos cuando Juan el Bautista dice: él vino ya y que él va a separar el trigo de la cizaña y viene a hacer juicio a Israel. Aquí ya lo estamos entendiendo. Él entonces respondiendo dijo: Señor, déjala todavía este año para que yo cabe alrededor de ella y la abone, y si diere fruto bien, y si no, la cortarás después. Le dijo: déjala por un poquito más de tiempo. Si da fruto, pues bien. ¿Cuál fue el poquito más de tiempo que lo dejó? Que dejó para hacer ese juicio y destruir el templo. Esos años que pasaron entre la muerte de Yeshua y la destrucción del templo. Entonces, en esos años, ¿hubo fruto? No. Entonces se cortó. Viene la destrucción del templo. Ahorita lo vamos a ver comprobado en la Escritura. Miren otro ejemplo para entender la higuera. Cuando él encuentra a Natanael, ¿qué le dice? Cuando Yeshua vio a Natanael que se le acercaba, dijo: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Y le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Yeshua le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Cuando estabas debajo de la higuera, ¿de qué está hablando? No fue casualidad. Le está hablando: porque estabas en obediencia te vi. Y entonces, porque estaba en obediencia, Natanael recibe del Padre la revelación y le dice: Rabino, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. ¿Se dan cuenta la correlación con la higuera? Él estaba hablando de un hombre que estaba en ese momento en obediencia. De acuerdo a Mateo 23, viene la gran advertencia después. O sea, seca la higuera, él habla de su autoridad. ¿Con qué autoridad él hace esto? Él hace que los discípulos entiendan cuál es la autoridad que él tiene para secar la higuera, con sus palabras, porque él es el creador del cielo y de la tierra con sus palabras. Ese es el Eterno, y Yeshua es su imagen visible. Entonces, ustedes creen que es casualidad que el relato sigue cuando Yeshua está hablando a los discípulos y empieza a decirles en Mateo 23: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Por tanto, todo lo que Moisés les dice, guardadlo, pero no hagan conforme a las obras de los fariseos, porque dicen y no hacen. Entonces aquí empieza Yeshua a aclararles a ellos cuál es el problema que tiene, por qué se está haciendo juicio sobre la higuera, por qué la higuera va a ser cortada, por qué le da un poquito de tiempo a ver si se arrepienten después de su resurrección y cambian, pero evidentemente nunca se arrepintieron y fue destruido el templo. Entonces sigue todo lo que nosotros hemos llamado como los ay de los fariseos.
Dice, pero él advierte primero, lo que Moisés les diga, eso guárdenlo, pero no lo que digan los fariseos, porque ellos atan cargas difíciles de cargar y pesadas, ponen sobre sus hombros, pero ellos ni siquiera la quieren mover. No, ustedes no dejen, ustedes sigan solo a Moisés, dice. Ustedes sigan solo la Torá de Moisés, porque si ustedes siguen lo que los fariseos están diciendo, ellos les van a atar cantidades de cargas, y eso lo vemos hoy tan claro, yo no necesito ponerme a explicar. Ellos hacen sus obras para ser vistas por los hombres y ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de su manto. Eso lo estamos viendo hoy. Aún de la misma casa de Israel que viene, lo único que quiere lucir es el talid y cómo me veo en el talid, pero su corazón, ¿qué está pasando? Está en obediencia, está en humildad, no, que me vean como me veo ahora metido dentro aquí del talid. Las apariencias, aprendiendo el camino de los fariseos. Ellos extienden los flecos para que los vean, aman los primeros asientos en las cenas, en las primeras sillas en las sinagogas. Aquí yo soy yo soy el moreo, yo soy el rabino. Aquí aman esos primeros puestos, y que los saluden y les digan rabí, no, qué orgullo. Pero el corazón, ¿qué? Dice, pero ustedes, les dice Yeshua, ustedes no quieren que los llamen ni rabinos, ni morenos, ni nada, porque ustedes dicen, no llamen a nadie padre, no llamen a nadie, porque yo soy su maestro, yo soy su rabí, yo soy el padre. Al Padre solamente es el que está en los cielos. El Padre es el que está en los cielos, a nadie más. Entonces sigue diciendo, ustedes hipócritas, escribas y fariseos, cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Es lo que estamos analizando hoy. ¿Qué es lo que están haciendo? Nosotros tratamos de volver a la Torá y ellos nos dicen, no, ustedes no son de aquí, ustedes para afuera. Ustedes por allá con Noé, con los hijos de Noé. Ustedes por allá, ustedes se van a morir en el camino, como lo escuché yo un día. ¿Qué va a pasar con nosotros si nosotros no somos de Israel? Bueno, pues él va muriendo en el camino. No, nosotros no vamos a morir en el camino. Eso no es lo que dice la Escritura. Entonces él sí les está diciendo, ustedes no les cierren la puerta a los hombres. Hay tantos que salieron del cristianismo y hoy les cierran la puerta. No, ustedes son paganos, idólatras, no sé qué. En vez de llamarlos con amor, de decirles, vengan, estábamos equivocados en esto, en la identidad, vengan, aprendan. No, cierren la puerta, siguiendo las tradiciones de los hombres. Dice también, porque ustedes recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacen 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Buscan la persona, pero cuando vienen a enseñarle ¿qué? Los mandamientos de hombres, no la Torá. A enseñarles reencarnación, a enseñarles todas las supersticiones habidas y por haber, a enseñarles todo menos la Torá del Eterno, menos la voluntad del Eterno. Ay de vosotros, dice, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Para quienes no entienden el significado del templo, para quienes creen que el oro del templo es mayor que la presencia misma del Todopoderoso. Entonces sigue diciendo, ay de los que juran por el altar, pero no por lo que está sobre él. No, el que no ha entendido qué es más importante, el que no ha entendido nada de esto. Dice los que diezman la menta, el eneldo y el comino, pero dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Eso está pasando también hoy. Tan pegaditos de detalles que si usted prendió la luz o no la prendió, si hizo y si no se amarró el zapato primero y después aquel, pero ¿dónde está la justicia y la misericordia? ¿Dónde está la fe? ¿Dónde está la obediencia al Padre? Dice, guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Tanto exigir por detalles tan pequeños y tanto cuestionar por detalles pequeños, cuando la palabra misma del Eterno se está poniendo en entredicho. Dice, porque ustedes limpian por fuera el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo e injusticia. Esta es la hora de revisarnos. Esto lo estamos viendo cada día. Lo estamos viendo en las mismas congregaciones. Personas, sí, lavándose muy bien la mano y haciendo muchas cosas, pero en sus corazones, ¿qué hay? Hay murmuración, en sus corazones todavía hay envidias, hay
cantidades de cizaña esparciéndose, todo esto. Entonces es lo que está diciendo Yeshua, el juicio viene por eso. Dice limpien primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Sigue diciendo, ustedes son como sepulcros blanqueados, por fuera se ven hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muerto y de injusticia. Ustedes se muestran justos delante de los hombres, pero están llenos de hipocresía e iniquidad. Qué palabras tan fuertes para nosotros, ¿verdad? Hay de vosotros los que edifican los sepulcros de los profetas y los adornan. Esto lo vemos a diario. Fiestas enteras alrededor de los sepulcros de los sabios, alrededor de los sepulcros, prohibido por el Todopoderoso. Pero la visión se quitó del Eterno para ponerla sobre los hombres. Y dicen, si hubiésemos vivido en los tiempos de nuestros padres, hubiéramos sido sus cómplices, no hubiéramos sido sus cómplices. Así que dais testimonio. Pero vosotros también llenad la medida, serpiente, generación de víboras, dice. Por tanto, yo os envío profetas y sabios y escribas, y a los que yo les voy a enviar, para que les digan la verdad, para que ustedes les digan qué es lo que la Escritura realmente dice, cuáles son las palabras. Ustedes los van a matar, ustedes los van a crucificar y los van a azotar en vuestras sinagogas y los perseguiréis de ciudad a ciudad. Eso no fue lo que hicieron realmente y tan poquito tiempo después con los apóstoles. Nosotros leemos en los Hechos de los Apóstoles y en los relatos, en las cartas de Pablo, cómo lo azotaban y eran azotados por orden de los mismos judíos. Estas palabras de Yeshua se cumplieron rápidamente. ¿Por qué? Porque Pablo sí había entendido el juicio y Pablo les estaba diciendo la verdad. Cuando hoy nosotros estamos escuchando a las personas decir, ay no, el Nuevo Testamento es mentira, eso se lo inventó Constantino, y una cantidad de cosas tan absurdas, nosotros lo único que podemos pensar es el enemigo infiltrando esas pequeñas zorras para acabar con la viña, y para que no se den cuenta del cumplimiento del profeta, de las profecías del Tanakh. ¿Usted cómo puede saber que el Tanakh es cierto y se cumplió si omite el Nuevo Testamento? Si el Nuevo Testamento es el cumplimiento del Tanakh. Si usted le quita el Nuevo Testamento, como sucede por ejemplo dentro del judaísmo tradicional hoy, ¿a qué hora se puede probar que el nuevo pacto se cumplió como lo anunció Jeremías 31? ¿A qué hora? Entonces no se ha cumplido el nuevo pacto. No hay un nuevo pacto. Nosotros estamos viendo cumplidas todas las profecías. Yeshua sella ese nuevo pacto. Él envía para buscar a todas las ovejas perdidas de la casa de Israel por el mundo. Y nosotros estamos apareciendo ahora cuando estamos escuchando el llamado. El Nuevo Testamento es la confirmación del Antiguo. Es la confirmación del Tanakh, pero el enemigo dice, quiten el Nuevo Testamento para que ustedes queden a merced de ¿qué? De las enseñanzas de los hombres. De que nada se puede probar. ¿Cuándo se cumplió eso? Nunca. ¿Cuándo se cumplieron las palabras de Jeremías cuando estaba hablando de la higuera? No hay ningún testimonio, porque ya se eliminó. Se ignora, se saca una excusa barata de que fue canonizado, entre comillas, por la Iglesia Católica, pero se ignora que es el poder del Eterno el que hace las cosas como quiere. Él puso a hablar una burra. Él pondría a hablar las piedras. Él usó en ese momento esto para poner unos libros que se oponen a la enseñanza católica. ¿Cómo hubiera podido ser parte de ellos si se opone? Eso hubiera sido como una especie de catecismo, pero ¿acaso eran bobos como para canonizar, digamos, que esa es la palabra que se usa, a mí no me gusta, pero es una palabra que se entiende, que canonizar esos libros del Nuevo Testamento, añadirlos allí al Tanakh, añadir esos libros del Nuevo Testamento, siendo que esos mismos libros dicen que Roma es la ramera. ¿Ustedes creen que es que ellos no tenían ningún entendimiento, no sabían lo que estaban haciendo? Si eso lo hubieran hecho ellos por maldad, de su propia cuenta, créanme que nunca hubiéramos conocido el Nuevo Testamento, porque tenemos un Dios poderoso que quiso y en su voluntad que quedara registrado. Muchas cosas que han sucedido en el mundo, nosotros vemos la mano del Todopoderoso detrás, porque el primer libro impreso fue la Biblia.
¿Ustedes creen que eso fue que los hombres decidieron? No, los hombres no decidieron, el que decide es el Todopoderoso. Sigamos adelante. Jesús entonces sigue diciéndoles a todos por qué es el juicio de la higuera. Y por eso Él está hablando de todo el pecado que encontró en Israel. Entonces les dice de cierto de que todo esto vendrá sobre esta generación. Por eso terminan los ay de los fariseos diciéndole, el juicio vendrá en esta generación. Y si dice a continuación, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta tus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Aquí Él es el corazón del Eterno, el que está dolido, el que les está diciendo, pero ustedes, ¿por qué son tan rebeldes? Ustedes, ¿por qué es que no aman la verdad? Israel no ama la verdad. Son el pueblo y no aman la verdad. Dice, ¿cuántas veces los quise juntar? Aquí, entonces, proclama el juicio. El juicio que acaba de decretar en la higuera, aquí lo proclama Yeshua y dice, vuestra casa os es dejada desierta. En otras palabras, el templo va a ser destruido. Cuando Él habla de la casa, está hablando del templo y está hablando también de la tierra, pero aquí está hablando del templo. El templo va a ser destruido. Porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Todo se ha cumplido. El templo fue destruido por 2000 años. ¿Ha dado fruto el judaísmo? No ha dado fruto. Ellos han permanecido por el poder y la misericordia del Padre, porque el Padre dijo que nunca iba a descartar. Recuerden que en Oseas el Padre prometió que a la casa de Israel la iba a desechar y después la iba a tener misericordia, pero que a la casa de Judá nunca la iba a desechar por amor a David. Si Judá hoy todavía continúa siendo el pueblo del Eterno, nuestros hermanos, a los que amamos, no vayan a creer que es que yo soy una persona antisemita como dicen. Yo los amo, pero yo soy muy consciente de que si hubiera sido solo por sus propios méritos, ya no estuvieran. Porque han continuado en la misma desobediencia. La Torá aparentemente, pero al final las enseñanzas son enseñanzas de los hombres. Ustedes miren las referencias, miren las enseñanzas y díganme si no es que el fulano dijo, el otro fulano dijo, pero no es el Eterno dijo, no es el Todopoderoso fue el que dijo. Entonces, él hasta ahora que está reverdeciendo la higuera, que estamos dando fruto, que está volviendo la casa de Israel, le dice en ese momento a Judá, ustedes no me van a ver hasta que digan bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Cuándo va a ser eso? El día que la casa de Judá sea restaurada, tal como lo anuncia el profeta Zacarías. ¿Y a quiénes que van a ver en esa restauración? Dice que en un solo día va a ser derramado el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo del Todopoderoso, va a ser derramado sobre la casa de David. Y ellos van a ver a quién, al que traspasaron. ¿Ustedes creen que es coincidencia? Aquí Yeshua le está diciendo, hasta ustedes no me van a ver más. Y mire que se ha cumplido por 2000 años, los han mantenido alejados de Yeshua. Por un lado nosotros con la presentación de un Yeshua pagano, pero por otro lado de sus mismas enseñanzas que les han puesto en su mente hasta el último día, cada día, que es una abominación creer en Yeshua. Entonces, se ha cumplido la palabra. El Padre usa cualquier método que tenga que usar porque lo que Él dice se hace. Entonces, ¿cuándo es que ellos van a saber de Yeshua? Todos. Algunos han ido sabiendo, los que tienen mejor corazón, pero ¿cuándo es que todos van a saber? El día que sea derramado el Espíritu y ellos vean al que traspasaron, al que tiene heridas en las manos y los pies, al que le preguntan, ¿a dónde te hirieron? Y él dice, en la casa de mis amigos. Cuando ellos van a llorar y se van a lamentar de ver a Yeshua traspasado. Entonces sigue diciendo, cuando Yeshua salió del templo y se iba, le mostró los edificios del templo. Y aquí termina Yeshua dando el juicio. Dice, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Que no sea derribada.
Mire, nosotros aprendimos algo muy diferente. Tan malos los romanos que vinieron a destruir el templo, tan malos los romanos que han perseguido al pueblo judío siempre, tan malos los romanos y los alemanes y Hitler con el holocausto, tan malos los cristianos y los católicos con la Inquisición. Y siempre hemos visto el lado que han sido en realidad enemigos de Israel. No estoy diciendo que no, pero nosotros nos hemos centrado en mirar ese lado y en decir como pobrecito Judá, porque él siempre está el enemigo persiguiéndolo. No, eso no es lo que dice la palabra. Lo que está diciendo la palabra y lo que dice Yeshua aquí, lo que está confirmando Yeshua del Tanakh es muy claro. El Padre dice, si ustedes están en obediencia, yo mismo peleo por ustedes. Pero si ustedes están en desobediencia, los enemigos harán escarnio de ustedes. Es por la desobediencia. El templo, nunca, ningún ejército hubiera sido capaz de venir a destruir el templo, que es la presencia misma del Todopoderoso, si el Padre no lo hubiera permitido por el juicio. Fue Él el que determinó que nunca más su presencia estaría allí en medio de Judá, que estaba en tanto pecado y en tanta abominación. Es un juicio, y es muy claro que es un juicio. Es un juicio a Israel, que el Padre usa a los romanos para que vengan y destruyan. Sí, que usa a los otros, está bien. Sí, eso es cierto, son los enemigos, pero nadie podrá resistir a Israel. Ningún enemigo puede levantarse contra Israel si el Todopoderoso los está guardando. ¿Por qué hay mucho judío hoy secular? Porque dicen, ¿a dónde estaba Dios defendiéndonos cuando el holocausto? Pero ¿por qué se hacen esa pregunta? Porque nunca se han sentado a pensar, un momentico, ellos pudieron atacarnos porque estábamos en desobediencia, porque no estábamos siguiendo la Torá, porque estábamos y estamos siguiendo esa enseñanza de hombres. ¿Por qué la profecía nos dice que va a haber un ataque contra Israel muy fuerte? ¿Por qué? Sabemos que sí va a ocurrir porque está anunciado. ¿Por qué sabemos? Porque hasta ahora, hasta ese día de la restauración de Judá, anunciada en Zacarías 12, Israel hasta hoy sigue sin confiar en el Todopoderoso. Ustedes oyen a los dirigentes hablando de nuestro poderoso Elohim. No, hablan de nuestro poderoso ejército, un ejército de hombres. Nuestro poder, nuestro, de hombres. Los mandamientos son de hombres, se siguen los hombres, se confía en los hombres, se confía en los carros y en los caballos. Pero cuando ellos volteen a mirar al Eterno, cuando se den cuenta que Israel no puede resistir estos enemigos en sus propias fuerzas, y volteen a mirar hacia arriba y vean al que traspasaron y se arrepientan y lloren ese día, es el Todopoderoso el que viene a luchar por Israel, el que se pondrá allí y no hay enemigo capaz contra ellos. Dice que pasarán años recogiendo los cadáveres de los enemigos. Es que la escritura es muy clara. Entonces dice, siguiendo aquí el tema, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos le dijeron, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ellos sí entendieron todo el proceso, ellos sí lo entendieron. Entonces ellos sí le dijeron, vamos, un momentico, ya sabemos que va a venir un juicio sobre Jerusalén, ya entendimos que el templo va a ser destruido y sabemos que después tú vas a volver. ¿Cuándo es que tú vas a volver y cuándo es que por fin va a ser el fin de esta era, el fin del siglo, el fin de la era del hombre? Entonces ahí es cuando Yeshua empieza a dar todas las señales de los tiempos, que ya los conocemos. Vendrán muchos mesías, vendrán guerras, rumores de guerra, se levantarán nación contra nación, tribus se entregarán a tribulación, muchos van a tropezar, se van a levantar falsos profetas, se va a enfriar la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, todo esto son todo lo que nosotros ya estamos viendo. Será predicado el evangelio hasta en todas las naciones, ya también lo hemos visto cumplido. Después dice, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, entonces aquí está hablando de 2 veces, allí mismo les está diciendo. ¿Cuándo huyeron a Judea a los montes? Cuando vinieron las tropas romanas a acabar con el templo. Entonces,
Él está hablando del cumplimiento en ese momento y del cumplimiento posterior, y sigue con todas las señales de Mateo 24 que conocemos, que ustedes las pueden leer allí en sus Biblias. Pero allí mismo, en medio de todas esas señales, Él les dice, de la higuera, otra vez la higuera, aprendan la parábola. ¿Se dan cuenta en la secuencia? Cuando uno ve la secuencia, que Yeshua no había cambiado de pensamiento. Él estaba hablando de juicio, Las razones del juicio los hay de los fariseos. La consecuencia del juicio, la destrucción del templo. Y le dice, cuando ustedes vuelvan a ver que la higuera está tierna y brotan las hojas, sabréis que el verano está cerca. Porque no pasará esa generación sin que esto acontezca. Es lo que nosotros estamos esperando. Entonces ya habla de la recolección de Israel, de dos mujeres que estarán en un molino, una será tomada, otra será educada, la separación entre el trigo y la cizaña, bueno, que no vamos a entrar en este momento, y compara y termina todas estas señales comparando precisamente con las vírgenes que son las que estaban, las que eran prudentes y las que eran insensatas. Cuando hubo acabado Jesús estas palabras, les dijo, sabéis, pongan atención, que dentro de 2 días se celebra Pesaj y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Se dan cuenta en qué tiempo estaba Yeshua hablando todas estas cosas? Yo espero que todo este mensaje sea una reflexión a cada uno de nosotros. Yo creo que, como les dije, yo lo he sentido así, preparando el mensaje, lo he sentido un mensaje fuerte de parte del Eterno. Entonces los sacerdotes, mire que las cosas se cumplen cuando el Eterno dice y no cuando los hombres dicen. Los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote Caifás. Salieron corriendo después de oír todo eso donde el sumo sacerdote y tuvieron consejo para prender con engaño a Yeshua y matarle. Pero dijeron, bueno, lo tenemos que detener ya no podemos soportar lo que le está diciendo, pero no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo. ¿Ustedes creen que se cumplió lo que ellos determinaron, que no fuera durante la fiesta de Pesaj? Faltaban 2 días. Sin embargo, se hace lo que el Eterno dice. Y el Eterno había ordenado en su Torah que el Cordero de Pesaj moría el día 14, que estábamos aquí en el día 12, el día 14, exactamente entre las 2 tardes, cuando el Cordero de Pesaj debía ser sacrificado. Entonces viene Judas y por 30 monedas de plata busca la oportunidad para entregarle. Así que ustedes van a ver que si nosotros entendemos todo este tiempo, nosotros podemos entender lo que sucedió en estos días alrededor de la muerte de Yeshua. Es que nosotros nunca entendimos, nosotros pensábamos, le está hablando a los judíos, no a nosotros, no nos está hablando a nosotros, porque si nosotros seguimos repitiendo, y como se está repitiendo, la gente hoy ha entendido las palabras de juicio de Yeshua, del Eterno a través de Yeshua contra la casa de Judá. No, porque la casa de Judá está en la misma situación, y hoy los que vienen de la casa de Israel vienen en una actitud como de idolatría a los hombres, muchos buscando convertirse al judaísmo, cuando el judaísmo de hoy tiene el mismo pecado de entonces. Los amamos, oramos por ellos, esperamos su restauración, vamos a disfrutar del milenio juntos, somos parte de un mismo pueblo, no los vamos a atacar, los vamos a amar, los amamos, pero no vamos a ir a sumarnos a sus acciones si de verdad entendemos por qué fue el juicio. Es lo mismo. ¿Y qué diferencia hay entre el judaísmo de esa época y el judaísmo de hoy? Ninguna. Por eso nosotros tenemos que volver al Israel bíblico,
a entender la palabra, a afianzarnos en la palabra. Por eso Yeshua dijo, soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si nosotros no seguimos los pasos de Yeshua a través, los pasos que son la Torah misma, la revelación de la Torah, como él dijo, lo que Moisés dijo, créanle, pero no crean a los hombres, no le crean lo que dicen los fariseos. Y hoy que están haciendo las personas, creyéndole otra vez a los hombres y no creyéndole a la Torah de Moisés. Recuerden estas palabras en Isaías 40, que se cumplieron allí. Terminamos con esto, cuando dice, consolaos pueblo mío, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano del Eterno por sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino al Eterno y enderezad la calzada en la soledad a vuestro Dios. Este fue un mensaje para ese tiempo. Sabemos que Juan el Bautista fue esa voz que clamó en el desierto. Preparad el camino para el Eterno. Para el Eterno. ¿Quién es Yeshua? Ahora también en el mismo espíritu de Elías viene el mismo espíritu para preparar el camino al Eterno. Para preparar el camino, nosotros tenemos que preparar el camino hoy. Nosotros tenemos que ser esa voz que clama en el desierto. Nosotros somos los que tenemos que bajar los valles y alzar los montes y collados, es decir, quitar lo que no es verdad, poner lo que faltaba que era verdad y no lo teníamos, y entonces se manifestará la gloria del Eterno y toda carne juntamente la verá, porque porque la boca del Eterno lo ha hablado. Recuerden el primer templo, si ustedes leen en Segunda de Crónicas 36, el primer templo fue destruido por la desobediencia. El segundo templo fue destruido por la desobediencia de Israel. Los dos templos fueron destruidos no por los enemigos, no porque todos estaban felices y vinieron, no, por la desobediencia. Así que estamos en el tiempo en que los higos están volviendo a reverdecer. Se están cumpliendo todas estas profecías. Nosotros las estamos viendo. Es tiempo de separar lo precioso de lo vil. Es tiempo de tomar decisiones claras. Y si tú has sido una de esas personas que ha venido a infiltrar esa cizaña, mire, es tiempo de arrepentirse, es tiempo de volver a entender el señorío del Todopoderoso. Él es el que hace y se dice. Él es el que ordena, no son los hombres. Nosotros tenemos que volver nuestros ojos al Todopoderoso. Nosotros tenemos que ponernos en orden, siguiendo los pasos de Yeshua, en orden en la Torah, en obediencia al Todopoderoso. Y solo así veremos manifestarse la gloria de Yahweh. Que el Todopoderoso los bendiga. Que el Todopoderoso nos hable en este tiempo tan difícil, y que ponga cada una de estas palabras en nuestros corazones. Continuamos con el tema porque tenemos mucho más para aprender en la próxima semana. Continuamos con este mismo tema. Muchas bendiciones para todos de parte del Eterno. Que Él nos cobije y nos guarde, que seamos parte de esa higuera que Él guarda, porque no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Shalom, shalom.